No cabe duda que Xóchitl Gálvez va a ganar, pero no la presidencia de la República, sino el repudio de millones de mexicanos. Y es que la candidata a la presidencia por parte del PRI-PAN-RD hace unos momentos acaba de llamar a millones de mexicanos güeyes, ¿sí? Así como ustedes lo están escuchando. Sobre todo a aquellos adultos mayores que ya en su avanzada edad no se han podido hacer de una casa particular y o viven con los hijos o rentado. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente, solo aquí, en Cocinando. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de jueves 11 de abril y sí, así como ustedes lo están escuchando. No cabe duda, la candidata del PRI-PAN-RD a la presidencia de México está empecinada, está obstinada en, si no gana la presidencia, cuando menos, eso sí, llevarse la burrada política del año. Y es que prácticamente semana con semana, Xóchitl Gálvez comete una o dos tarugadas de dimensiones bastante grandes, podemos decir dimensiones mayúsculas. Y en este caso, lo que acaba de hacer es no tener progenitoria ni abuela. Tal parece que Xóchitl Gálvez tiene una fobia hacia la vejez, hacia los adultos mayores, a pesar de que se rodea de muchos de estos. Y es que recordemos cómo esta misma candidata hace algún tiempo decía que los programas sociales, en especial las pensiones universales, tenían que desaparecer o cambiarse de como están ahora. Xóchitl decía, mejor vamos a hacerlas temporales, les enseñamos a los abuelitos una nueva profesión, un nuevo vicio, que sean productivos y de esa manera pues les damos una nueva pensión. Muchos de estos adultos mayores han trabajado toda su vida y cuando llegan a la edad de la jubilación, lo primero que quieren es descansar un poco, romper un poco la monotonía o la disciplina de levantarse todos los días 4 o 5 de la mañana y pues ir a un lugar, a un centro laboral, etcétera, etcétera. No lo ha entendido así la señora Gálvez, la señora que dice que en su infancia hacía 60, 600, 6000 o ya no sé cuántas gelatinas, como una clara mentira, ¿no? Resulta que hoy en un evento en donde también estaba el falso Álvarez del Villar, y digo falso porque la cara que tiene es más plástica que la de Alito Moreno, la señora Gálvez se lanza en contra de Claudia Sheinbaum, pero en esa pues cuestión de querer atacar a la ex jefa de gobierno, también se lanza y critica a muchísimos mexicanos, a millones de mexicanos. Actualmente, cerca del 30% de los mexicanos no tenemos una casa propia. No podemos pagar una casa propia. ¿Por qué? Porque algunos no tenemos Infonavit, no queremos deberle el alma al diablo, digo al banco, y es casi lo mismo. Y otros tantos pues simple y sencillamente pues no tienen los recursos para poder aspirar a tener una casa. Hoy por hoy las casas en gran parte de México son sumamente caras. Un ejemplo, la Ciudad de México, en donde un departamento pequeño no te baja del $1,000,000. Y lo mismo en Campeche, las casas más o menos pequeñas, 800,000, 900,000 pesos. Cantidades bastante altas. Pero esto no lo puede comprender Xóchitl porque recordemos que ella es una empresaria exitosa que desde hace mucho tiempo genera millones de pesos. O cuando menos eso ha presumido. Pues bueno, vamos a ver precisamente este momento y sobre todo cómo ha repercutido en redes sociales. Aquí lo tenemos. Dice Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum, entre comillas. Si a los 60 años no has podido hacerte de un patrimonio, eres bien güey, respondió la candidata del PRIAN. Reclamó que yo vivía en una casa propia y ella vive en un departamento rentado. Vamos a escuchar, ahora sí, la tarugada de propia voz de Xóchitl Gálvez. Chequemos. Me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto.
Tengo 32 años de ser empresaria, de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie en un peso. Uno puede trabajar no es un delito. Gracias, mija. Lo que es un delito es robar. Y me reclamó en el debate que la empresa que yo recibí un contrato es de mi esposo. Mi esposo es empresario. Mi esposo, además de empresario, es rockero, y el ex esposo de ella, además, es ratero. Porque ese sí lo vimos con bolsas de dinero de Carlos Ahumada en un escritorio. Eso sí es un delito. Robarse el dinero es un delito. Ser empresario no es un delito. Así es que tienen aquí enfrente una mujer que sabe generar empleos. Así es, ser empresario no es un delito. Le doy la razón, pero hay que ser empresarios honestos. Se genera tantos empleos que inclusive, para que puedan tener esa capacidad de cumplir en uno y otro, por ejemplo, su hija dobletea nombre. Por un lado tiene un apellido y por el otro lado el otro. Así que fulana con un apellido puede trabajar en un lugar y al mismo tiempo trabajar en el otro. Obviamente estrategias prianistas. Pero bueno, ahí es donde, pues la verdad, se pasó Xóchitl. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Claudia Sheinbaum dijo, bueno, yo rento y tú tienes una casa de un valor estratosférico, pues, la verdad es que con tus empresas, pues de a cómo, ¿no? O sea, muchos dicen, oye, es que yo soy millonaria, soy rica, con el sudor de mi frente. A ver, pues explícanos cuál fue el método, el día por día en el que tú obteniste tanta riqueza. ¿Cómo es que tu empresa de la noche a la mañana le empezaron a contratar en los gobiernos que son muy cerrados para que pues todos puedan salir adelante? Ahora bien, es que Xóchitl está rodeada también de grandes empresarios inmobiliarios, visionarios, que de repente voltean y donde volteen el terreno es muy económico. Para otros muy caros, pero para ellos muy económico. El ejemplo está en Alito Moreno, el exgobernador de Campeche, que compró una casa en un lugar de muy alta plusvalía y que a él, por ser Alito, o por ser guapo, retirado, o como ustedes quieran verlo, o como se quiera presumir, futbolista frustrado, lo que ustedes quieran, pues bueno, le vendieron el metro cuadrado muy económico, a peso casi el metro cuadrado, cosa que nunca se da. Pero bueno, mis queridos amigos, esto pues es parte de este discurso hipócrita de la derecha. Obviamente esto ya tuvo repercusiones. Por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, el doctor Noroña dice lo siguiente: se lo dijo a todas las personas que tienen 60 años, Azucena. Rápidamente salieron a tratar de corregir la monumental metida de pata de tu candidata Berta Xóchitl Ruiz. Porque Azucena sale con lo siguiente: si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Así le respondió a Claudia Sheinbaum Xóchitl Gálvez. No, eso es general, porque no solamente Claudia tiene 60 años, sino 60 años tienen millones de mexicanos que por una y por otra cuestión no se pudieron hacer de un patrimonio propio, y hoy es más difícil para los jóvenes. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum trae un proyecto para que la gente pueda adquirir a través del Infonavit casas, pero de buena calidad, porque de nada sirve que el Infonavit, como en los sexenios pasados, hagan casitas, si son casas de muñecas, en donde no entra una persona pues con ciertas situaciones, alta o gruesa. O sea, son prácticamente casitas pues chiquititas que entran, creo que en un ring de lucha libre, y hasta les está sobrando espacio. Dice, los candidatos de Acción Nacional, dice Clara Brugada, la candidata de Morena hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, los candidatos de Acción Nacional están desconectados de la realidad del pueblo mexicano. Te equivocas, Xóchitl. Si una persona no tiene vivienda a sus 60 años, no es porque esté güey. Muchas veces es producto de la especulación inmobiliaria. Por ejemplo, en la alcaldía donde gobernabas, por el cártel inmobiliario, se han incrementado las rentas y se despoja a los adultos mayores de sus hogares. Como jefa de gobierno de la Ciudad de México, impulsaré un programa de vivienda asequible en renta con opción a compra para poblaciones juveniles, así como un programa de vivienda pública para personas mayores sin apoyo familiar. Esto ya lo había precisamente presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno,
Ante la tremenda calabaceada que dio, pues llegó el regaño inmediato y pues la quiso enmendar. Sin embargo, pues quedó más que claro que, como siempre, Xóchitl necesita pañal porque cometió tremenda calabaceada. Veamos. Voy a aprovechar para hacer una aclaración porque hice una declaración de que hay que ser muy güey para que a los 60 años, me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella tiene cuentas. En pleno meeting le llegó la queja de la declaración que hizo hace rato, de los 60 años. Y dices, no, es que yo me refería a Claudia, no a cualquier persona. ¿Por qué Claudia es diferente? ¿Por qué Claudia debería tener un patrimonio a los 60 años por ser servidor público? ¿Por servirse del poder? Ese es el problema, que tienes normalizada la corrupción. Así piensas tú, Xóchitl, no se trata de Claudia. Así es, así piensa Xóchitl. Esa es la realidad del PRIAN. Su hijo insulta al por mayor a la gente demeritándolos. Y esto, queridos amigos, es un reflejo más de lo que es el PRIAN y su forma de pensar de los mexicanos de a pie, como los adultos mayores, esos que muchas veces se tienen que partir el lomo porque pues no les alcanza la pensión. Incluso con los apoyos del presidente Andrés Manuel López Obrador se ayudan, pero a lo mejor no es suficiente, porque las rentas, como les digo, en muchos lugares son sumamente elevadas. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos likes, comentarios y compártanlo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video. Pues saben, se pone bueno. Va que va.